Cordial saludo, mi nombre es Nilson Alexander Pérez Solarte. Me presento y les haré Fundamentos, Inducción Electromagnética del curso de Electromagnetismo. Yo hago parte del grupo 7, soy en la UNAD, SEAD Valledupar. Les presento mi documento de identificación. En el ejercicio 5 nos dicen que debemos utilizar un simulador interactivo y tenemos el enlace para ingresar. En el primer punto nos dicen: conecte las terminales a la bobina dual, introduzca el imán dentro de la bobina, recuerde indicar registros observados, tener explicaciones razonables, debe colocar pantallazo. Y vamos a ingresar el imán. Como pudimos observar, al ingresar el imán estamos obteniendo un voltaje negativo y al extraer la bobina se está obteniendo un voltaje positivo. En conclusión, podemos decir que al ingresar el imán a la bobina vemos que se enciende el bombillo y se extrae de polaridad negativo. Por otro lado, cuando se va a extraer el imán de la bobina, podemos observar que el voltaje se torna positivo. Además, cada vez que se introduce el imán a la bobina se expresa un sonido proveniente de las intensidades dentro del campo magnético creado. En el ejercicio 2 nos dicen: conecte los terminales a la pareja de bobina que tienen diferentes números de aspiras. Entonces aquí, dos bobinas diferentes número de aspiras, y comenzamos a ingresar el imán. Como podemos observar, al ingresarlo por la bobina que tiene número mayor de aspiras, se experimenta una iluminación y un voltaje, y al ingresarlo al de menor aspiras, número de aspiras, se experimenta un voltaje tanto negativo como positivo, pero ya es menor que se experimenta en la bobina de mayor número de aspiras. En conclusión, podemos observar que al introducir el imán por la bobina con mayor número de espirales, se experimenta un mayor voltaje que el que se experimenta al introducir el imán en la que tiene menor número de espirales. También podemos observar que entre más espirales tenga la bobina, va a ser mayor la corriente y va a haber más iluminación en el bombillo. En ejercicio 3 nos dice: repite la experiencia anterior invirtiendo la polaridad del imán de la barra. Y podemos hacer, lo invertimos y experimentamos. Ya con esto nos damos cuenta que y podemos observar que se invierte la polaridad del voltaje, es decir, al introducir el imán de la bobina va a ser positivo, al extraerlo va a ser negativo. Eso es lo inverso de lo que estaba pasando anteriormente, pero se sigue obteniendo el mismo patrón de iluminación y sonido. Por último, repita la experiencia anterior activando las líneas del campo. Activamos las líneas del campo y, como podemos ver, aquí nos muestra las direcciones de las líneas de campo del imán, y esto nos indica que al mover el imán en esas direcciones van a haber cambios tanto en el voltaje como en la iluminación y el sonido del campo magnético que se experimenta en el campo magnético. En apreciar la dirección de las ondas magnéticas producidas por el imán, al mover el imán a través de estas direcciones podemos apreciar sonido y cambios de voltaje. Muchas gracias, esto fue todo.